Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, muy buenas noches. Estoy aquí otra vez con el plan en mi corazón de llevarle a usted una palabra fresca de parte de Dios que le ayude. Hay muchos momentos en la vida donde uno necesita una ayuda verdadera, profunda, y qué bueno cuando hay gente que lo recibe y al recibirlo le permite dar pasos hacia adelante, dejar de perder cosas importantes de la vida. En la antigüedad, le quiero contar una pequeña historia. En la antigüedad, en la Biblia, nos relata momentos que hay que conocer la historia de esos momentos porque si no, se dificulta la comprensión. Pero hace 2600, 2700 años, es decir, 700 años antes de Cristo, Dios tenía hombres, no había venido Cristo por supuesto, Dios tenía hombres a quienes les encargaba la tarea de ir a hablar con los reyes que había en aquella región. Israel pasó un periodo de 400 años aproximadamente dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Esto es parte de la historia registrada en la Biblia. Y hubo un profeta que se llamó Jeremías que tuvo que actuar de parte de Dios en un momento muy difícil de su país, muy difícil. Tan difícil que el periodo ese concluyó con la invasión de un ejército extranjero y con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, nada más y nada menos. Es decir, Jerusalén fue destruida en esa oportunidad y luego va a volver a ser destruida por los romanos casi 700 años después. Ahora, Jeremías era un hombre muy fiel a Dios. No había facultades, no había universidades en aquel entonces. Posiblemente él estaba ligado a la familia sacerdotal, tenía un contacto. Lo cierto es que Dios un día le dice: Jeremías, anda y visita la casa del alfarero. El alfarero en aquella época era tan importante porque era el que estaba proveyendo los utensilios necesarios para la vida doméstica, es decir, jarrones, jarras, ollas, de todo lo que se hace con este sistema de alfarería, ¿no? Aquel hombre, Jeremías, fue a visitar al alfarero. Y cuando fue, esto está registrado en el capítulo 18 del libro que Jeremías escribió, usted lo puede leer allí. Resulta que él vio cuando el alfarero trabajaba ya en lo que era un torno como habitual de los alfareros, algo que va girando, y el alfarero va modelando lo que está elaborando en ese momento. Él vio cuando fue que al alfarero se le rompió la vasija que estaba haciendo. Bueno, el alfarero, ¿qué hizo? Tomó el barro otra vez, lo volvió a mezclar, le puso un poco más de agua, no sé lo que hizo, no está el detalle allí, me supongo. Lo importante es que volvió a comenzar el trabajo y a hacerlo. Ahí para el relato de cuanto a lo que Jeremías vio, pero Dios le dice: bueno, Jeremías, ahora vas a ir a Israel, a este pueblo que se ha olvidado de mí, y le vas a decir: ustedes son como el barro
que tuvo el alfarero en su mano. Es decir, yo los tengo en mi mano y yo puedo moldearlos a ustedes. Simplemente tengo que hacer el trabajo, aplicar mi juicio, mi fuerza, mi poder sobre ustedes y los cambio. Bueno, es una figura. Sería como una figura literaria que a Dios le encanta hacer, porque toda la Biblia está llena de figuras y que de alguna forma nos ayudan a entender el amor de Dios. Esta figura era para que Jeremías la transmitiera al pueblo, el pueblo recibió. Jeremías era enviado generalmente por Dios a determinados lugares y a hablar en público y decir cosas. A veces mandaba un emisario, tuvo un secretario que se llamaba Baruch, al cual a veces también lo mandaba y no iba a él porque Dios le decía no vayas porque hay peligro de que te maten, y mandaba a Baruch. Baruch decía esto lo manda Jeremías, lo entregaba o lo leía y se retiraba. Todo era por Jeremías. Y Jeremías ganó mucha enemistad con la nación, pero todo lo que Dios le mandó a decir aconteció. ¿Por qué? Porque la oportunidad a la cual Dios le dijo a Jeremías que lo enviaba para eso era provocar que el pueblo se arrepintiera, pero no lo logró. En ningún momento el pueblo se prestó a buscar a Dios de nuevo. Dios le daba promesa, pero también le daba juicio. La cuestión es que nada pasó en cambiar, todo siguió igual. El pecado que había en el gobierno, en el rey, en toda la gente que tenía dinero, el pecado y la presión que había sobre los pobres, eso continuó y finalmente aconteció lo que Jeremías temía, porque él sabía que Dios iba a hacer lo que él anunciaba. ¿Por qué la gente no creyó? Porque había un montón de otros profetas que hablaban y decían todo lo contrario a lo que Jeremías decía, y eran varios. Y me hace pensar esto en los tiempos. Claro, hay diferencia hoy, ¿no? El reinado en ese momento había empezado por indicación de Dios. Dios bendijo al primer rey, que fracasó, pero Dios bendijo al segundo rey, que vino a ser el emblema de Israel para todos los tiempos. Se llamó David. Hasta la bandera de hoy tiene una estrella que le llaman la estrella de David, mencionando aquel personaje que fue tan valioso y al cual Dios respaldó y le dio poder. Y Dios prometió que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono, pero los descendientes no fueron como David. Se apartaron, fueron idólatras, desecharon a Dios, usaron el templo para cosas no santas. En fin, uno parece que la historia se repite. La diferencia hoy, lógicamente, es que los gobiernos no se sienten puestos por Dios, a pesar de que juran y prometen ser fiel, y si no, que prometen que van a rendir cuentas ante Dios, ante la justicia. Nada de esto ha pasado mientras yo he vivido, a pesar de que ha habido mucha gente que ha estado realmente dirigiendo, por ejemplo, nuestro país, y nunca se le pidió que rindiera cuentas cabalmente. Se lo absolvió, se lo dejó entrar y salir del gobierno, y siempre tenemos los que quieren permanecer más tiempo del que ha sido electo. Pero la cuestión es que, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Yo estoy orando e incito a orar a mi familia en la iglesia,
a los creyentes de la congregación donde Dios me ha puesto a que oremos por Argentina, que pidamos perdón por tantos pecados que se han cometido a través de tantos años, tanta malversación de fondos, tantos errores, tantas leyes anti Dios que se dictan. Bueno, nosotros nos limitamos a pedir perdón, no vamos a usar un arma, no, simplemente decimos, estamos en este país, amamos a Argentina y queremos lo mejor para Argentina. Y oramos a favor de Argentina. Oramos para que también se haga justicia, cosa que creemos que es muy importante que ocurra. La vida de un país es importante. Pero ahora quiero pasar de lo macro, que es un país donde todos estamos involucrados y recibimos los efectos de un buen o mal gobierno. Yo quiero pasar ahora a la vida privada. Quiero hablarles de otro caso del Nuevo Testamento, de un hombre que se llamó Mateo, o Leví era el nombre que él tenía, todos lo conocemos por Mateo. Es un nombre bastante común, hay muchas personas que han puesto este nombre a sus hijos, Mateo. ¿Mateo qué era cuando vino Jesús? Ya estamos en la época de Jesús, nos vinimos para acá, no tan cerca, ¿no? Pero bueno, Mateo era un cobrador de impuestos, pero no era la DGI israelí, no. Era el cobrador de impuestos del imperio que dominaba Israel, que era el imperio romano. Roma estaba presente, todos sabemos que fue un tal Poncio Pilato que permitió que fuera crucificado Jesucristo. Él se lavó las manos, pero autorizó que Jesucristo fuera crucificado. Poncio Pilato era romano. Ahora, los romanos tenían poder sobre los pueblos, usted sabe, los que estudiaron escuela primaria y secundaria, saben que el imperio fue muy grande, y ellos le daban libertad a las naciones para que ejercieran sus costumbres. Procuraban no molestar para que la gente no procurara sacárselos de encima, es decir, tener una revolución para echar fuera a los invasores, a pesar de que pasaba, ¿no? Bueno, ¿qué hacían qué sistema tenían? Varios, pero también tenían uno que era elegir miembros de la nación dominada para que cobraran los impuestos para el imperio. Y a esa persona que tomaban, le daban una comisión. No trabajaba por nada, sino que trabajaba y recibía un dinero del imperio que estaba dominando la nación. Era considerado ese trabajo un trabajo de una antipatria. Imagínese usted, ¿no? Cobrar impuestos, juntar la bolsa de todos los días, digo la bolsa porque había muchas monedas en ese entonces, y luego se iba a rendir cuenta al representante del imperio, se le entregaba el dinero, recibía su comisión y se iba a su casa, y al otro día otra vez. Tenía una mesa donde se sentaba en lugares particulares para recibir el impuesto. Tal vez se pueda decir el tributo. La palabra tributo tiene más que ver cuando hay dominio de un país sobre otro, se le cobra el tributo, una imposición. Lo cierto es que Mateo estaba allí, pero un día, sin él esperar nada, apareció Jesús. Y Jesús lo miró y lo vio y le dijo una sola palabra, según está registrada en el propio evangelio que Mateo va a ser uno de los que escribe uno de los evangelios, uno de los libros que relata la vida de Jesús. Y una sola palabra le dijo Jesús: sígueme.
Yo no sé, no puedo especular de cómo sería el rostro de Jesús. He escuchado muchas cosas imaginarias tal vez. Hay pequeñas citas de contemporáneos de Jesús, porque ya había gente que escribía en esa época, judíos que escribían, y que de alguna manera nos dan una idea de la impresión que causaba cuando Jesús aparecía. Lo cierto es que Mateo lo miró, no sabemos si ya había tenido un contacto anterior, no sabemos, no lo dice la Biblia. Lo cierto es que simplemente le dijo, sígueme. Para Mateo poder seguir a Jesús tenía que dejar toda la tarea que estaba haciendo. Dejar de cobrar impuestos, abandonar su trabajo, abandonar su comodidad por un lado porque tenía bienes, pero la incomodidad de ser rechazado, de ser tal vez maldecido por sus propios compatriotas. Lo cierto es que él se levantó y lo siguió. Y esa noche, la noche del día del encuentro, no tampoco dice la Biblia, pero seguramente ocurrió así. Mateo invitó a Jesús a cenar a su casa. ¿Qué era Mateo? Un antipatria, un recaudador de impuestos. ¿Qué fue después de encontrarse con Jesús? Después de ese día maravilloso para él, cuando Jesús fue al encuentro, cuando él tuvo oportunidad de llevar a Jesús a su casa y cenar con Jesús y los discípulos también, y algunos otros como Mateo en ese oficio. La cuestión es que desde el otro día Mateo siguió a Jesús en todas sus recorridas por todo el territorio, y cuando Jesús fue crucificado no estaba allí, fue uno de los que tuvo miedo, como todos, incluso Pedro, aunque Pedro se quedó cerca, pero finalmente a los 50 días estuvo presente Mateo cuando la iglesia nació, el día en que ocurrió un evento prometido por Dios y asegurado por el mismo Jesucristo, que es el derramamiento del Espíritu Santo que dio el nacimiento a la iglesia. Mateo. Me interesa que usted note lo que fue: odiado, antipatria, pero para Dios no estaba desechado, y él llegó a ser un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo, que dejó toda esa vida anterior para dedicar su vida al servicio de Dios, sin importarle todo lo que perdió. Es decir, para que haya logrado Jesús eso en él, indudablemente en Mateo hubo un arrepentimiento, una transformación. Argentina necesita la transformación de muchos argentinos, de cada uno de nosotros, un arrepentimiento sincero. Por eso yo le hablaba al comienzo de que en Templo Buenas Nuevas, Casa de Oración de calle Falucho, estamos orando por Argentina y muchas veces pedimos perdón por los pecados que no cometemos nosotros directamente, pero participamos de la elección, participamos de este sistema democrático y tenemos que someternos a él, resulte lo que resulte, y cuando las cosas van mal y el pecado es evidente, hay que pedir perdón a Dios para que Dios no nos envíe un tremendo juicio, como ocurrió, como le mencioné, con Jerusalén. Y tengo otro caso más aquí anotado en mis anotaciones que siempre trabajo. Ahora voy a mencionar una mujer. Una mujer. Hoy que las mujeres reclaman tanta atención y han sido adoctrinadas para odiar a los hombres. No me refiero a la mayoría, ¿no? Yo calculo que por
resultados del censo, calculo que no debe haber más de un 5% de la población argentina que esté muy preocupada o algo preocupada por este tema. Lo cierto es que Jesús se encontró con una mujer y las costumbres de la época eran que los judíos, como Jesús lo era, no charlaban, no hablaban con mujeres. Estaba mal visto. Jesús se puso a hablar con una mujer. Encima esa mujer ni siquiera era judía, era de un territorio vecino, que si bien había sido de Israel, en ese momento, y por eventos de la historia, Samaria, así se llamaba el lugar, había sido repoblado por gente de muchas naciones y a muchos que vivían ahí relacionados con Israel habían sido dispersados. Lo cierto es que no sabemos qué era esta mujer, pero aparentemente ella era creyente en Jehová, pero con una religión distinta a la verdadera. Había sido adoctrinada con una religión parecida, similar, pero y con mucha idolatría. Aquella mujer se sorprendió cuando Jesús habló con ella y le pidió de beber, porque era lo que estaba haciendo ella, tratando de sacar agua de un pozo. Jesús le dijo: ¿me das de beber? Y aquella mujer se sorprendió y directamente encaró el tema, le dice: ¿cómo? Si los judíos no hablan con mujeres, ¿por qué me habla usted a mí? Y bueno, Jesús le va a presentar un desafío. Las palabras de Jesús son profundas, son espirituales. Yo te puedo dar un agua con la cual tú jamás tendrías de nuevo sed. Ella lo entendió con el agua líquida que corre. Y es más, miró a Jesús, no tenía nada, ni balde, ni nada. Dice: ¿cómo tú, que no tienes nada? Y este pozo es re profundo. Efectivamente, es un pozo que todavía existe en las afueras de ese lugar. Y creo que tiene 60 metros, una cosa así. La cuestión es que ella le dice: no tienes nada para sacar y me vas a dar agua a mí. Y Jesús le dice: el agua que yo te daré es una agua que te llevará a la vida eterna. Sin duda, Jesús no estaba hablando del líquido, estaba hablando de el bien espiritual que Dios quiere dar a toda persona y está dispuesto a buscar. Así que aquella mujer conversa, charla. Jesús le va a preguntar por su esposo, por su marido, y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le va a dar una confesión que aquella mujer queda desarmada. Le va a dar lo que nosotros llamamos una revelación, es decir, recibir en el corazón de una persona que está tratando con otra, recibir una revelación de cómo es la otra persona. Y Jesús le dice: mira, vos has tenido 5 maridos, es verdad lo que me estás diciendo, pero tuviste 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido, pero tienes uno. Y aquella mujer quedó totalmente sorprendida porque era verdad lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús no pasaba habitualmente por ese lugar, pero cuando pasaba de largo. Ahora, en esa oportunidad él se detuvo y ese encuentro fue casual. No era poca gente la que vivía en Samaria. La cuestión es que aquella mujer muchos interpretan esto de los 5 maridos, que posiblemente ella haya sido una mujer, como le decimos, una mujer de la vida. Lo cierto es que ella, sorprendida por lo que Jesús le decía, va a recibir algo dentro de ella que va a transformar, que le va a desear recibir eso que Jesús ofrecía.
Ella va a ir a la población. Mientras tanto, los discípulos de Jesús que habían entrado al pueblo, porque ese pozo estaba en las afueras, y Jesús le dijo: entren ustedes, compren comida, yo los espero acá. Mientras tanto, los discípulos vuelven y la ven conversando con Jesús y se sorprenden también. Lo cierto es que aquella mujer va a ir al pueblo, va a hablar con los vecinos rápidamente, va a decirle: acá afuera hay un hombre que me dijo todo lo que yo he pasado. Ese hombre no es común, es un hombre especial. No era un adivino, es un hombre de Dios que está allá afuera. Vamos conmigo, yo quiero que ustedes lo conozcan, y logra que mucha gente vaya a conocerlo. Y Jesús también les habla a ellos y quedan también sorprendidos, de tal manera que uno de ellos le dice a la mujer: ahora no solamente estamos creyéndote por lo que vos dijiste, ahora estamos creyendo en este hombre porque lo estamos escuchando. Por favor, Jesús, quédate con nosotros, seguí hablándonos. Jesús se compadeció de ellos y se quedó 3 días con ellos, hablándoles. Aquella mujer, yo diría que dejó de ser lo que había sido hasta ese momento al encontrarse con Jesús, y pasó a ser un testigo de Dios, o una testigo de Dios. Tremendo lo que hace Dios con las personas, las transforma. Mi ocupación todos los jueves es venir a hablarle a usted por esto. Hoy le quise presentar ejemplos que creo que vale la pena saber, porque todos necesitamos ayuda. Hay gente que no encuentra a Dios. Está esperando que Dios venga a su encuentro, y le puedo decir que en raras oportunidades Dios lo hace, pero porque ve algo especial en las personas, que no le puedo decir exactamente qué es lo que Dios ve, pero por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un anticristo tremendo. Tal es así que murió gente por causa de él, murieron cristianos por causa de él. Y cuando iba para encerrar y meter en la cárcel más gente que seguía a Jesucristo, Jesús se le cruzó en el camino, y en ese encuentro él tuvo una experiencia maravillosa. Quedó ciego 3 días, porque tuvo una luz tan brillante que lo encegueció. Pero Dios le mandó un hombre, Jesús le mandó un hombre que oró por él. Esto que ocurrió era cuando Jesús ya había resucitado y se había ido al cielo. Pero tuvo una aparición de Jesús, ese Pablo, tremendo. Yo no sé si usted es pro Dios, pro Cristo, anticristo, no sé. Pero posiblemente usted tenga las consecuencias de los errores que haya cometido en la vida, que Dios le llama pecado, cuando hacemos las cosas fuera de su voluntad. Y por esa causa, yo le invito esta noche a que usted reciba a Jesús como Salvador y se decida a vivir con Él todos los días de su vida. Le digo que vale la pena. No le pongo como ejemplo los que entran o salen de templos. Hay gente que no le gusta esa actividad. Inclusive habla mal de los que entran y salen de los templos. Aunque cuando usted se convierta a Cristo va a querer ser uno de ellos. Lo cierto es que Jesús puede cambiar su vida. Le hablé sinceramente y me acerco para hablarle lo más cerca posible. Crea en Jesús. Es lo mejor que le puede pasar. Crea en Él. Señor amado, bendito Padre, como todos los jueves yo hago esta oración, oro por los que están escuchando, para que se conviertan y se entreguen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,